El progreso científico no consiste simplemente en la observación, la acumulación de datos experimentales y en la formulación de una teoría deducida de ellos. Comienza con la invención de un mundo posible o de un fragmento del mismo, que compara después mediante la experimentación con el mundo real. Y es este diálogo constante entre la imaginación y el experimento lo que permite elaborar una concepción cada vez más finamente granada de lo que llamamos realidad. La energía que requerimos proviene primariamente de la glucosa, producto de la fotosíntesis y por lo tanto del sol. Pero la energía ¿hacia dónde tengo que dirigirlo para que se? Creo que es más fácil aquí. Tan fácil así. Muy bien. Pero la energía acumulada en la glucosa debe oxidarse para que sus electrones pasen por la cadena respiratoria de las mitocondrias y se genere el ATP, que es la molécula que impulsa todos los procesos de los seres vivos y de sus células. En órganos como los músculos o el tejido adiposo, por ejemplo, para que la glucosa pueda ingresar de la sangre a las células y ser utilizada, se requiere de insulina, entre otras cosas. Y a través de una vía de señalización específica para la insulina, entonces se transloca una proteína llamada GLUT4, que es un transportador de glucosa. La glucosa no podría pasar por aquí, pero aquí, por aquí sí pasa, porque ven ustedes que hay como un caminito, ¿no? Y para que todo pueda ser utilizado. Ahora bien, cuando hay insulina, entonces, GLUT4 se transporta a la membrana celular, está normalmente en el citosol y no tiene ninguna función, pero la adquiere cuando es translocada a la membrana celular. Y entonces toda esta glucosa que estaba en la sangre entra a las células y por lo tanto baja en la sangre. Y entonces así como normalmente se mantienen niveles normales de glucemia y cuando falla, por ejemplo, estos mecanismos, pues entonces se desarrolla resistencia a la insulina y puede llegarse hasta padecimientos como la diabetes o el síndrome metabólico. En mi laboratorio estamos contribuyendo a conocer mejor los mecanismos por los que las células se adaptan a cambios en el estado energético. Esto es, a la cantidad que las células tienen de ATP.
Esta cantidad varía continuamente. Y hay que estarse adaptando a estos cambios en una forma continua. Conocemos bastante cuáles son los mecanismos de estas adaptaciones, pero nos falta mucho por conocer. El generar ATP, el fabricar ATP es un proceso enormemente complejo. Para muchos de ustedes este esquema les parecerá complicado. Es una extraordinaria simplificación. Y la estrategia que nosotros decidimos utilizar para ver cómo funciona esta complejísima maquinaria y ir descubriendo nuevas cosas sobre ella es quitarle piezas y ver qué pasa. Dentro de estas piezas hemos trabajado fundamentalmente con una pieza muy importante que proviene de los alimentos en forma de una vitamina y que se llama biotina. Aunque más recientemente estamos trabajando también con otra que se llama tiamina. Cuando no hay biotina, la transferencia de electrones producto de la oxidación de la glucosa no pasa en una forma adecuadamente rápida por la cadena respiratoria y por lo tanto se sintetiza una menor cantidad de ATP y baja considerablemente el estado energético de las células. Esto que les acabo de decir en una palabra es un artículo de 20 y tantas páginas que publicamos ahora en el número de noviembre, diciembre de una revista y que dentro de un par de semanas será la base para que una de mis alumnas se doctore en ciencias biomédicas. Pero cuando nosotros quitamos la biotina, no solamente se produjo menor cantidad de ATP, lo cual era previsible, sino para nuestra sorpresa, encontramos algo que nadie había visto y nadie se había imaginado. Y es que las vías principales del metabolismo central de todos los organismos, las vías que permiten utilizar la glucosa, producir nueva glucosa a partir de aminoácidos cuando no hay suficiente glucosa, convertir la glucosa en grasa, en ácidos grasos, y en épocas de ayuno o de inanición utilizar estas grasas como fuente de energía cuando no hay suficiente glucosa a través de la oxidación de ácidos grasos o beta oxidación. Nos encontramos que había cambios en cada una de estas vías en una forma muy coherente. Es decir, y lo estudiamos incluso a nivel genético, lo hemos estudiado a nivel metabólico, pero
lo llevamos también a nivel genético, y vemos que los genes que permiten la utilización de glucosa y su conversión a ácidos grasos disminuye. Mientras que, en cambio, cuando no hay biotina y no hay suficiente energía, entonces aumenta la producción de glucosa y aumenta la utilización de las grasas como una fuente alternativa de energía de la glucosa. De por sí, estos hallazgos son interesantes por la gran coherencia que hay entre sí. Pero fue todavía más interesante el encontrar que exactamente, olvídense de esta parte, de aquí para acá, que esto sucede exactamente en organismos filogenéticamente tan distintos como la levadura, un gusanito, un hemátodo llamado Cenorhabditis elegans, y en la rata, y por lo tanto seguramente también en los humanos. El antepasado común de estos tres organismos vivió hace 1.000 millones de años. Es decir, esta respuesta al déficit energético es una respuesta adaptativa. Y es una respuesta adaptativa tan fuerte que la selección natural no ha podido con ella a través de 1.000 millones de años. Ok. Bueno, pues resulta ser que un día yo, como muy seguramente todos ustedes, iba manejando por el periférico. El periférico que dice ahí que no puede uno manejar por arriba de 80 kilómetros por hora. Aunque la experiencia de nosotros, de casi todos nosotros, es que es muy difícil caminar por el periférico por arriba de 30 kilómetros por hora. Cuando se me ocurrió que estos resultados tenían una similitud con la resistencia a la insulina. La imaginación. Cuando llegué a mi oficina, le hablé por teléfono a 3 o 4 amigos expertos internacionalmente en resistencia a insulina. Y me dijeron, claro, lo que tienes es resistencia a insulina. Dos o 3 días después llegó a mi laboratorio una jovencita que acaba de terminar la carrera de medicina. Bellísima, inteligentísima, y a quien yo había visto una sola vez en la vida, pero sin poderla ver sus facciones, etcétera. Porque yo la había visto a través de la panza de su mamá, que era una compañera mía, ella y su esposo, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y pues esta chica iba creciendo, y la panza de su mamá junto con ella. Pero antes de que naciera se fueron a Cuernavaca, al Instituto de Biotecnología, con Paco Bolívar, y ya nunca más la había vuelto a ver. Y me dijo, quiero hacer mi servicio social contigo. Adelante.
no solamente hizo su servicio social, sino hizo la maestría en ciencias en biotecnología. Ahora está a un mes y unos días de terminar su residencia en pediatría y iniciar el doctorado en nuestro laboratorio en ciencias médicas y de la salud. Se llama Ana Salvador Adriano. Y una mañana, cuando yo llegué al laboratorio, sabiendo ya de antemano que muy probablemente ya habría resultados, me dijo: Toño, en mi laboratorio nos hablamos todos de tú. Cuando alguno de nosotros llegue a cierta edad, le van a tener que hablar de usted. Entonces me dijo: Toño, no hay resistencia a la insulina. Y me enseñó esta gráfica. Esta es una curva de tolerancia a la glucosa. Se da glucosa, en este caso se le dio a ratas, y no por la boca, sino por una inyección intraperitoneal. Y había dos tipos de ratas. Bueno, ratas deficientes de biotina y ratas a las que les habíamos dado suficiente biotina y que eran las controles. Y si ustedes ven, cuando se da glucosa, aumenta en sangre la concentración de este azúcar y va bajando lentamente. Pero en la deficiencia de biotina no aumentaba tanto y bajaba mucho más rápidamente. Es decir, en lugar de haber resistencia a la insulina, lo que esto sugiere es que hay un aumento en la sensibilidad a la insulina y que esto pudiese ser algo adaptativo. Al haber un problema muy grave, nutricio, que nosotros produjimos experimentalmente, entonces las células se adaptan para no morirse. Y entonces lo que hacen es meter más glucosa. Esto lo pusimos a prueba, Ana, y ven ustedes que en los controles, cuando se da insulina, la glucosa baja. Digo, si a un diabético se le inyecta una gran cantidad de insulina, pues puede hacer una hipoglucemia grave inclusive. Pero en las deficientes, inyectando la misma cantidad de insulina, la cantidad de glucosa baja. Entonces decidimos someter esto a lo que es la prueba de oro de sensibilidad o de resistencia a insulina, que se llaman CLAMPS, euglucémicos hiperinsulinémicos, que es muy bueno para poner a prueba el tartamudo. Y lo importante es que a lo largo del experimento debe uno de ver cómo le hace, y no es fácil, pero ellos lo hicieron, mantener los niveles de glucosa normal a pesar de haber dado una gran cantidad de insulina. Y ven ustedes que en los controles la cantidad de insulina
de glucosa que hay que estar poniendo para que se mantenga normal la glucosa a pesar de la insulina es relativamente pequeña en los controles, mientras que es mucho mayor. Y esto definitivamente prueba que en la deficiencia de biotina, en contra de lo que la imaginación nos decía, la realidad nos demuestra que no hay resistencia, sino hay hipersensibilidad. ¿Por qué? Supusimos, era lógico, que se debía a cambios en el funcionamiento de la llamada vía de la insulina o vía de señalización de la insulina que se las mostré antes. Es decir, cuando hay insulina, la insulina se une a los receptores que para esta hormona tienen las células. Y a través de esta vía de transducción de señales, hace que GLUT4 se trasloque a la membrana y entre glucosa y por otro lado que se use la glucosa. Entonces, por aquí debía de haber estado la respuesta a nuestra pregunta de qué mecanismos eran los que estaban en acción, se ponían en acción. Nada más que los experimentos mostraron que no era así. Nuevamente, una gran diferencia entre la imaginación y la realidad. Vean primero la izquierda. En la izquierda nosotros medimos la cantidad de GLUT4 que hay en la superficie de la célula. Es decir, nosotros se nos ocurrió más bien una forma de medir GLUT4, y otras formas, pero a nosotros se nos ocurrió una forma de medir la cantidad de GLUT4 aquí. Y aquí están los controles, y aquí están controles con insulina. Cuando uno da insulina, pues aumenta la cantidad de GLUT4 en la membrana celular. Lo interesante es este. En este es células deficientes de biotina. Esto lo hicimos con un tipo de células musculares llamadas L6. Y vean ustedes que incluso es mayor la cantidad de GLUT4 en las células simplemente cuando hay deficiencia de biotina que en los controles cuando uno les da insulina. Y si uno les da insulina a los deficientes, no hay mayor cambio. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, entonces lo que nosotros decidimos fue medir la velocidad con la que atraviesa la glucosa de la sangre a la célula. Esto se llama captación de glucosa. Y aquí está. Nuevamente estos son los controles, los que sí tienen suficiente biotina. Aquí les dimos insulina, nada más. Y ven ustedes cómo aumenta muchísimo la cantidad de glucosa que captan las células. Pero vean aquí otra vez. Aquí son los deficientes de biotina sin insulina. Y sin embargo, vean ustedes que la pura deficiencia de biotina aumentó considerablemente la captación de la glucosa por las células. Bueno, primero les leeré esto.
El aumento de la captación de glucosa en la deficiencia de biotina depende directamente de la AMPK. La energía está en el ATP. El ATP es adenosin trifosfato. AMP, las tres primeras letras, es adenosin monofosfato. La diferencia entre AMP y ATP es que AMP tiene un solo fosfato, monofosfato. El ATP tiene tres fosfatos, trifosfato. Y la K es una sinasa que identifica a un cierto tipo de enzimas, pero que esta es extraordinariamente importante porque es el gran sensor que tienen todos los eucariotes. Levaduras, algas, animales, desde el más sencillo, desde las esponjas hasta los humanos, plantas, cualquier planta que ustedes. Este es el gran sensor del estado energético celular. Y cuando hay falta de energía, se activa esto, y entonces lo que hace es que todo proceso que requiere energía y no es absolutamente indispensable, se baja o se cierra. Mientras que se activan todos aquellos procesos que generan ATP, como por ejemplo la oxidación de ácidos grasos. El aumento de la captación de glucosa en la deficiencia de biotina es un efecto directo de la AMPK, es decir, no es a través de la insulina, pues no se observa al silenciarla con sirnas específicos para AMPK. ¿Qué diablos quiere decir esto? Bueno, resulta ser que dentro de estas cosas maravillosas de las que nos platicaba el doctor Salamanca, una de las herramientas más sencillas y más efectivas que podemos tener, y baratas, se llaman sirnas. Son RNAs que silencian a genes específicos. Entonces, estos sirnas nos permiten decir, yo quiero silenciar tal gen. Y el gen deja de funcionar. Le quito el sirna y vuelve a funcionar. Sirnas específicos para MPK. Es decir, para hacer que la MPK deje de funcionar, aún si hay un déficit de energía.